Continuamos con las guarniciones de arroz. Al igual que con el resto de ingredientes, como estamos hablando anteriormente de la patata, es muy importante conocer las diferentes variedades de arroz para también así aplicar la técnica más idónea, saber si es un arroz íntegro, integral o es un arroz blanco, variedades pues si son japónicas, si son índicas o incluso también el tamaño del grano, si es largo o es redondo, para así aplicar la mejor técnica a cada tipo de variedad. Al igual que las patatas, el arroz tiene un sabor bastante neutro que lo hace muy versátil y suele gustar a la gran mayoría del público, y por eso se utiliza mucho. Algunas de las guarniciones de arroz más utilizadas son el arroz blanco, cocido en abundante agua con un poco de sal; arroz a la vaporera, lavado y cocido en una vaporera eléctrica, es la técnica que utilizan más los orientales; arroz coloreado, que es cocido en líquidos obtenidos por licuados generalmente de espinacas, zanahoria, con lombarda, tinta de calamar. Se realizan los licuados, o se realiza en este caso pues un fumet o un caldo, se tiñe con la tinta del calamar y se cocería el arroz dentro de ese líquido para que adquiera el color deseado. El arroz pilaf, que es un arroz blanco, que se cuece normalmente con una base de cebolla, ajo. El arroz en ocasiones se puede nacarar y se añade un poco de caldo blanco bien caliente, y se puede cocer bien en un recipiente, en una olla, o en ocasiones también es habitual cocerlo en gastronomos. Es muy importante también conocer la variedad del arroz por el tema de la conservación. Estamos hablando de guarniciones. Muchas veces en el restaurante o en nuestro establecimiento hacemos las guarniciones con bastante anterioridad o con un poco más de anterioridad de lo que sería el ingrediente principal, que siempre queremos que se ultime o que se acabe de cocinar lo más tarde posible o en el último momento, y para eso es importante conocer también las distintas variedades y así pues saber si se pasa más, se pasa menos, aguanta más, si admite un poco más de regeneración en líquido o al vapor, o conocer todas sus características. Guarniciones de hortalizas y setas. Son alimentos también muy utilizados como guarnición simple o también como guarnición compuesta o una combinación de varias clases de ellos. Se pueden preparar o bien crudas, hervidas, asadas, salteadas, glaseadas. Bueno, hay muchas técnicas de cocción, fritas, ¿no?, para ser rellenadas en formas de puré, etc. Preparaciones de hortalizas y setas crudas. Normalmente cuando hablamos de verduras crudas o comúnmente también denominadas crudités, constituyen una guarnición excelente para acompañar platos fuertes y platos con salsa, ya que hacen un maridaje de contraste y normalmente refrescan mucho el ingrediente principal, o refrescan mucho el plato. Normalmente se pueden presentar también con un aliño o con un aderezo de aceite, vinagre, pimienta, hierbas aromáticas, y recientemente están también su uso es bastante extendido y están un poco como de moda, también para platos que se puedan dipear, ¿no? Pues emulsiones o elaboraciones tipo puré, como por ejemplo puede ser un puré de escalivada o un guacamole o un hummus, a la que se acompaña de un poco de
hortalizas en crudité, y esas mismas hortalizas sirven como utensilio o como utensilio para poder comerse el hummus, por ejemplo. La nómina de productos utilizados es muy amplia, ¿eh? Pues en crudo, por ejemplo, también ahora se me ocurre como base también para elaboraciones de buffets, pues diferentes tipos de lechugas, escarolas o zanahorias, apio, cebolla, tomate, la famosa lechuga, por ejemplo, la romana cortada en sifonada para disponer, por ejemplo, bandejas de presentaciones o bien de ensaladas o bien también puede ser de marisco cocido, por ejemplo. Las hortalizas, obviamente, las que son más carnosas, las que tienen más textura, pueden también moldearse en forma de figuras para hacer también las presentaciones más atractivas. Por ejemplo, se pueden crear flores de rábano, tulipanes de pimiento, rosas de tomate, abanicos de pepino, etcétera. Es importante también tener presente, en el apartado del libro pone tenlo en cuenta, el tema de la oxidación de las verduras. Hay ciertas verduras que se oxidan muy rápido y hay que tenerlo en cuenta para presentarlas siempre en su punto óptimo. En el caso, por ejemplo, de las alcachofas, lo que haríamos es obviamente las alcachofas normalmente no se presentan crudas, se presentarían cocidas, pero bueno, a veces cuando las preelaboramos pues se nos pueden ennegrecer un poquito, y pues una técnica para que no se ennegrezcan o para que no se oxiden es, por ejemplo, reservarlas en una blanquilla compuestas por agua, algún tipo de ácido, un poco de perejil, e incluso se puede tener un poquito de harina para que hacer un poco más opaco el líquido, que no pase la luz y que no se oxiden. Elaboraciones asadas. Las hortalizas se pueden asar a la parrilla, al horno o a la brasa. Es importante recalcar en las elaboraciones asadas que debido al calor intenso en las hortalizas y también las setas asadas al horno presentan una oxidación muy rápida y una pérdida de color bastante agresiva. Una buena técnica para presentar hortalizas asadas es blanquearlas anteriormente y después darle la segunda cocción asadas. Así obtenemos, por ejemplo, unas zanahorias a la brasa. Cortaríamos, por ejemplo, la zanahoria en bastones, las blanquearíamos antes y luego le damos un toque de brasa. ¿Qué obtenemos aquí? Obtenemos el sabor de la brasa, incluso la rejilla característica de la parrilla, si lo deseamos, pero no tenemos que disponer la zanahoria tanto tiempo en la brasa, y nos ayuda a que la elaboración quede más tierna por dentro, poder controlar ese grado de cocción en el punto de ebullición, en el cocido a la inglesa, y nos da un juego de texturas más interesante que si no, por ejemplo, cortamos la zanahoria y la cocemos directamente en la brasa, que debido al calor tan intenso pues muchas veces se oscurece muy rápido y es difícil encontrar la homogeneidad en la cocción, de que por fuera a lo mejor se quedaría demasiado seca y por dentro pues el interior se quedaría un poco crudo y costaría quizás un poco más en cocer, ¿eh? Pero bueno, igual que el resto de elaboraciones, es importante conocer la hortaliza, ¿eh? Por ejemplo, si planteamos hacer una calabaza a la brasa o al horno, pues a rodajas, pues es una hortaliza que cuesta bastante cocer. A lo mejor es más idóneo, pues por ejemplo, pues plantear pues una seta de cardo o incluso un calabacín que sí que admite una mejor cocción al horno, asado, y es más adecuada. Cada técnica proporciona unos matices diferentes, pero todas realzan el sabor de las verduras, ¿eh?
Bueno, aquí pone unos ejemplos de hortalizas, pero hay muchísimas, obviamente, ¿eh? Y son, pues tradicionalmente, pues, guarniciones orientadas a carnes asadas, a las brasas, a pescados, ¿eh? El libro también hace mención a la escalivada, que la escalivada también es una guarnición típica quizás de Cataluña y que también son una serie de verduras, normalmente pues son pimientos, berenjenas, cebollas, pues cocidos a la brasa o a rescoldo o incluso a la llama y que se sirven pues cortados así en tiras y que sirven pues para como guarnición. Elaboraciones salteadas, ¿vale? Se obtienen cortando las hortalizas y setas en juliana, salteándolas. Y otro tipo de salteado también es el salteado oriental o con wok, ¿vale? La característica del salteado oriental es que normalmente cuando se saltean las verduras hacen como un sistema de cocción mixto. Saltean primero las verduras y después le añaden alguna mezcla, algún líquido, pues como puede ser, pues, por ejemplo, salsa de soja, para que las verduras se terminen de cocer en el propio líquido, que tengan una cocción más rápida y también adquieran un poco de color o sabor de este líquido. Lo mismo que hablamos en el punto anterior, si queremos saltear una zanahoria, pues nos costará bastante, ¿no? Porque la zanahoria es bastante dura y o lo cortamos súper finita, muy fina, o salteada, pues posiblemente se quedaría bastante oscura por fuera y dura por dentro. Quizás un sistema también bueno pues sería pues blanquearla antes y luego pues a fuego fuerte pues darle ese salteado, ¿vale? Pues aquí por ejemplo pone son productos ideales por las cebollas germinados, ¿vale? Pues casi germinados lo pone aquí, pero realmente germinados serían casi crudos o salteados muy poco. Pimientos, guindillas, zanahorias, judías verdes, champiñones, bueno, diferentes tipos de productos. Son adecuados pues como acompañamiento de aves, pescado. Aquí pues realmente pues os decimos algunos acompañamientos, pero sí un poco más tradicionales, pero cabe destacar que hoy en día en la cocina de autor cualquier tipo de guarnición es posible y es posible aplicarla en un plato tanto de carne o de pescado como cualquier otro. Entonces son un poco indicaciones orientativas, pero que pueden variar en función del resultado que quiera el cocinero. Elaboraciones glaseadas. Para glasear las verduras tenemos que dorarlas y luego cocerlas en un líquido en la cantidad justa. Y el líquido ese tiene que ser rico en azúcares y mantequilla para que vaya reduciendo y vaya cogiendo un poco de color más oscuro, que vaya en sí haciendo también un poco lo que sería la reacción de Maillard en líquidos. La verdura se cuece y el azúcar se va caramelizando y van dándole color y brillo. Aquí, por ejemplo, pues tenemos un ejemplo de un plato de una bayotina con una base de hojaldre, un plato bastante clásico, y que aquí tenemos unas cebollas francesas glaseadas, ¿vale? Son ideales pues cebollitas platillo, que son quizás un poco más pequeñas que las francesas, escalonias, nabos, zanahorias. Aquí también pues obviamente pues va muy bien los torneados, y bueno, champiñones, calabacines, un montón de ingredientes. Y la técnica pues bueno, va muy bien para carnes, aves, pescados asados o como hemos dicho antes, pues cualquier plato en donde el cocinero quiera utilizarlo. Elaboraciones en fritura, ¿no? Tenemos diferentes posibilidades. Con envoltorio se trata de verduras precocidas o precocinadas y envueltas en una pasta que se fríe. Hoy en día podemos encontrar multitud de pastas como la pasta brie, la pasta filo, la pasta wonton, pasta kataifi, diferentes pastas de arroz, por ejemplo, típicos estos por ejemplo, de los nens vietnamitas. Bueno, tenemos un montón de
de envoltorios, y lo que nos da mucho juego y sobre todo muchas presentaciones, rebozados con masas para freír, pues lo que serían las famosas témpuras, orlís o cualquier tipo de gacha o pastina, para freír, y en forma de chips o cortadas a láminas muy finas, también se dan hoy se dan frecuentemente, como por ejemplo podrían ser por los típicos chips de plátano macho o yuca, e incluso podemos encontrar así de forma más comercial en los supermercados pues diferentes chips pues de remolacha, nabos, boniato, bueno, un montón de tubérculos y verduras, que nos los venden ya así como para consumir como snack o patatas fritas. Hay algunas que también pues que son más fáciles, otras que tienen más agua, entonces pues a lo mejor hay que deshidratarlas o hay que secarlas un poco, en otras hay que pasarlas un poco por harina, en fin, cada una también tiene su característica. Hay algunas que quedan muy crujientes, hay algunas que cogen muy rápido la humedad. Normalmente las que cogen muy rápido la humedad, cuando hacemos así tenemos que hacer en gran volumen, deberíamos de intentar evitarla, ¿no? Si puede ser, pero bueno, si el cocinero quiere utilizar ese tipo de verduras, pues después se suele mantener en gel de sílice, o incluso en lámparas de calor para que mantenga el punto crujiente. Se debe procurar que queden bien hechas y tiernas en el interior y doradas en el exterior, crocants. Y bueno, son muy utilizadas para acompañamiento de carnes u otros. Aquí realmente la foto no se correspondería con una fritura de hortalizas, sino que esto es un crujiente realizado con aceitunas y con arroz. Elaboraciones a la plancha son saludables, sencillas de preparar, admiten casi todos los tipos de hortaliza, pero bueno, también lo que comentamos siempre, cada una hay que mirar también las características que presentan. Para su preparación, pues normalmente se cortan las verduras en filetes, se sazonan y se colocan encima de la plancha caliente. Se retiran cuando las verduras están al punto y pues ya se sirven como plato, como podría ser por ejemplo el panaché de verduras, que lo tenemos por aquí. El panaché de verduras es una serie de verduras que se elaboran hervidas o al vapor y se alinean con mantequilla o aceite de oliva. Hay que diferenciar sobre todo el panaché con lo que estamos hablando en el punto anterior, que sería la parrillada de verduras. He querido enlazarlo, pero quizás no hubiera tenido que poner esta diapositiva. Una cosa son las verduras asadas a la plancha, que serían verduras a la parrilla, y otra cosa sería el panaché, ¿vale? También un concepto también parecido sería la menestra de verduras, ¿vale? O sea, para aclarar un poco las definiciones, las verduras así asadas a la parrilla sería una cosa, el panaché sería otra, serían más verduras hervidas de forma tradicional o al vapor y después alineadas con un poquito de mantequilla o aceite. Y la menestra serían también verduras hervidas, pero que se presentan normalmente con un jugo, con el mismo jugo que sueltan las verduras que se cuecen en ese caldo o en ese líquido. Vale, elaboraciones rellenas, pues tradicionalmente las elaboraciones rellenas han sido muy populares, y bueno, pues hay ingredientes que son así un poco más idóneos para presentar rellenos, como son por ejemplo los champiñones, cebollitas rellenas de la duxelle, alcachofas rellenas con espinaca a la crema, con bechameles, bueno, con todo tipo de productos, calabacines también rellenos, las famosas flores de
de calabacín rellenas, muy valoradas, por ejemplo, pues rellenas de una branda de bacalao, un poco así consistente para que no se escape, luego pasadas por témpuras y fritas, pimientos del piquillo rellenos de crema de setas o las patatas rellenas de puré de parmentier, trufas, incluso patatas rellenas también, pues a veces hemos visto frías, Y finalmente las elaboraciones en purés, ¿vale? Las elaboraciones en purés son algunas verduras se cuecen y después se trituran para conseguir purés de texturas, colores y sabores diversos. Antes de servirlos se suele incorporar mantequilla o crema de leche para refinarlos. Esto es una práctica bastante tradicional, sobre todo de la cocina francesa, pero hoy en día también con los nuevos hábitos alimentarios o alimenticios hay que tener en cuenta también, sobre todo cuando son purés de verdura, el añadir mantequilla o crema de leche, estamos añadiendo un producto animal y muchas veces, pues depende del público que vaya destinado, pues a lo mejor se puede esperar una crema de verduras si le estamos añadiendo mantequilla de vaca y a lo mejor pues no cabe en esta elaboración. Entonces, pues bueno, hay que tener especial atención ahora y a lo mejor pues añadir o sustituir la mantequilla o bien por margarinas o bien por aceite de oliva o cualquier otro producto. Bueno, habitualmente pues son productos aptos para esta elaboración: la zanahoria, el apio nabo, que es el celery, el calabacín, los guisantes con la crema Saint Germain. Esto también hay después purés o cremas también con nombre propio, tradicionales también de la cocina francesa. Y finalmente pues el panaché que ya hemos explicado anteriormente.